cuando yo llego a la Escuela de Bellas Artes, ya tenía una idea muy clara de que lo mío era la pintura. Y eso fue lo que hice. Postulé a la escuela, ingresé a la escuela en el año 81. Paralelo a eso, conocí al maestro Víctor Humareda, a quien ya conocía por medio de los libros del maestro Juan Villacorta Paredes. Y eso fue también muy importante para mí porque me permitió acercarme mucho más a la verdadera realización del artista. Él impulsó mucho a un grupo de artistas de la generación de los 70 y los 80. Él visitaba la escuela y él, por ejemplo, nos vinculó mucho con la parte formativa integral del artista, que tiene que ver con, por ejemplo, siempre trabajar con elementos que no tengan que ver con la anécdota, sino con la trascendencia. A partir de eso, abrazar estilos como por el postimpresionismo, por ejemplo, o artistas realistas españoles, nos hizo acercarnos un poco más a todo este lenguaje figurativo que teníamos nosotros en mente para expresarlo, ¿no? Soy Alfredo Alcalde, estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, egresé en 1986 en la especialidad de dibujo y pintura. Paralelamente a eso, conocí a los artistas Ángel Chávez, Víctor Humareda y Guzmán Manzaneda, quienes me permitieron acudir a sus talleres, recibir sus sabios consejos, y además fueron muy importantes en mi vida porque ellos tenían ese gran sueño de dejar una obra importante en el Perú, y yo creo que eso es un poco la idea de los artistas cuando empezamos con pasión en el camino del arte. El arte siempre nos va a traer grandes sorpresas, y yo creo que a mí me trajo grandes sorpresas en la vida, muy alentadoras, porque me ha permitido que mediante la pintura, lo que abracé yo desde niño, pueda expresar lo que siento, lo que pienso de una realidad que me ha tocado vivir. Por suerte, yo llegué de Chimbote, mi ciudad natal, a Lima, en los años 80, donde pude conocer artistas, donde pude vivir una realidad muy interesante en la Escuela de Bellas Artes y fuera de ella. A partir de eso, yo he tenido una serie de oportunidades no solamente de estar en la sala de exposiciones, sino de conocer artistas, conocer a gente maravillosa que no es artista tampoco, que se acerca a uno para conversar. Entonces, yo creo que lo que se traduce un poco en algún momento como una aventura es un compromiso racional en realidad, y yo lo llevé un poco por ese camino, y ahora que ya algunos años puedo tener ya más conciencia del compromiso real que uno tiene con la imagen, me siento satisfecho, siento que he logrado lo que de repente en un momento no lo tenía muy claro, que el arte sigue siendo una gran fuente, una buena fuente de comunicación con nuestros semejantes. Por eso que hay que ser elocuentes, pero también hay que ser un poco complejos en el sentido de invitarlos también a entrar al plano de la reflexión, por ejemplo, para poder seguir preocupándonos en nuestra formación intelectual también. La originalidad probablemente no sea lo que han buscado en un inicio los grandes artistas, porque Chopin decía, por ejemplo, yo no busco la originalidad, y es muy original, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar que es un trabajo arduo, es un sueño, y que uno tiene que tener conciencia de eso, pero armarse de muchos elementos. Hay que ir a esta batalla donde uno tiene que salir triunfante con los verdaderos elementos que son necesarios, ¿no? Hay que hacer academia, ¿no? Hay que leer bastante, hay que ir a ver buen teatro, hay que ver buen cine, hay que escuchar buena música,
hay que visitar la mayor cantidad de museos posibles, porque es muy distinto ver una lámina que ver una obra en vivo. Entonces, son cuestiones muy, muy valiosas para poder nosotros seguir creando, ¿no? Que seguir soñando con esto de este hermoso sueño de los productos culturales que son necesarios para un país. Recuerdo mucho la biblioteca de mi padre, una pequeña, modesta, pero muy bonita biblioteca, porque a él le encantaba la poesía. Él era arguediano. Recuerdo haber visto ahí hermosas enciclopedias donde había muchas imágenes de obras de arte, de la naturaleza. Además, yo viví muy cerca a las campiñas de Chimbote, entonces me vinculé mucho a la naturaleza. Después, ya cuando quise estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes, antes ya había conocido a dos maestros discípulos de Pedro Azabache, del artista trujillano, y que me permitieron ellos acercarme de una manera mucho más clara a mis propósitos, que era la de tener la realidad como una fuente de motivación, y jugó eso un papel muy importante en mi vida de joven, ¿no? La Escuela de Bellas Artes siempre va a cumplir una función muy importante en la formación del artista. Ahí uno va a encontrarse con toda una serie de posibilidades y dificultades para hacer desde un inicio, por ejemplo, los bodegones. Felizmente habían buenos profesores en la Escuela de Bellas Artes. Incluso tenía de profesor de dibujo al profesor Félix Rebolledo, que nos sacaba a las calles, a las plazas, para poder encontrarnos con los temas en movimiento, no los estáticos, que el concepto de él era no debe estar aprender a dibujar con las personas posando, sino más bien en movimiento, porque decía que ahí había una dinámica con la que íbamos a vivir siempre. Igual Humareda también, cuando llegando a Lima, conocí a Humareda, y él también nos llevaba a pintar a la Quinta Jeren, nos llevaba a pintar a las calles del Rímac, a las calles de Barrios Altos. Entonces mis primeros años en la Escuela de Bellas Artes están muy ligados a los maestros figurativos. En la escuela es fundamental. Yo conocí ahí a un profesor que muy poco lo recuerdan, que se llama Helio Palomino, y él le daba mucha importancia al bodegón, porque decía, tiene tanto valor como el objeto representado, como lo que no se ve. Y eso después tuvo un papel fundamental para entender a Humareda, porque él hablaba mucho de Dumier, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la vida a veces conoces personajes, ¿no?, que te van a aportar en la vida y que tienen un don ahí, que lo han desarrollado, pero que lo tienen muy limitado, pero que son muy buenos para transmitirlos. Cuando invité a mi taller, yo vivía muy cerca de la Escuela de Bellas Artes, invité a mi taller al maestro Humareda, y yo le enseñé un tema donde se ve a un niño muerto que le están llevando en hombros, y era un tema muy oscuro, muy dramático, y él me dijo, y para mí esto es una anécdota muy valiosa, porque él me dijo, mira, tú estás estudiando, ¿no? Primero tienes que tener oficio para hacer obra, ¿no? Por eso que hay tres momentos por la que uno pasa, que es la del pintor, el artista y el filósofo. Y me dijo, tú ahorita estás en el campo del filósofo y estás filosofando sin tener los elementos para poder desarrollar la obra. Entonces me dijo, es como si tú vas a una guerra y te vas tú con una lanza y el otro tiene una arma de largo alcance.
estás haciendo lo mismo, estás yendo al camino al suicidio. Tú tienes que primero tener oficio. Entonces, a partir de eso, él nos enseñó a mí y a un grupo de artistas, y yo creo que eso lo debe haber transmitido a muchos también de la generación del 70, porque él iba a la Escuela de Bellas Artes, que uno primero tiene que tener mucha humildad en su ser, tienes que llevar muchos años de academia, ser primero un gran trabajador, estudiar todo lo que es composición, todo lo que es armonía, las técnicas. Tienes que tener oficio para que después sepas eso, llevarlo a la tela y que la obra trascienda. Si no, la obra no va a trascender, porque vas a hacer un discurso y para eso está la literatura. Tú tienes que hacer una verdadera obra de arte, y la verdadera obra de arte lo vas a hacer con los productos reales, que tienen que ver con estar armado de todos estos elementos que son el oficio, que son también una personalidad más sólida. Tienes que tener una formación más integral. Esto es producto también después de haber leído un poco, por ejemplo, y él no tenía prejuicio en eso, nos ayudó a entrar a la literatura, por ejemplo, la de Arnold Hauser, donde podíamos leer un poco la historia social de la literatura y el arte, y eso también permitió a un grupo de artistas tener un poco más de conciencia de la elocuencia de la imagen, ¿no? Yo continué viviendo en Barrios Altos, en la Quinta Jeren. Seguí pintando con tenacidad mi entorno, pintaba muchas calles, pintaba a la gente que transitaba por las calles, las esquinas, hacía retratos. Seguía convencido de que la terquedad en lo que uno se está proponiendo nos va a llevar a buen puerto. Y para mí el figurativo era el camino para poder tener una especie de complacencia también en mis propósitos. Siempre había admirado yo a los artistas indigenistas, a los artistas románticos, a los muralistas mexicanos. Entonces ya tenía yo una claridad en qué estilo, qué corriente abrazar. Entonces me seguí desenvolviendo en el campo de la pintura figurativa, la pintura realista, siguiendo los consejos de los maestros, de seguir estudiando, de seguir formándome integralmente, porque finalmente el que va a plasmar la obra es la persona, el ser que habita dentro del artista, ¿no? Por eso es que es fundamental que uno tiene que formarse en todas las etapas de la vida. Y eso fue lo que hice cuando salí de la escuela, ¿no? Que en realidad es la continuación del propósito que tiene uno de desarrollar las artes, ¿no? Ya uno deja de hacer un arte académico, complaciente, y empieza a abrazar con mayor convicción un estilo. Y eso te va a traer una serie también de contrarios, en el sentido de que cuando tú propones algo, siempre vas a tener personas que no comulgan con tu estilo. La misma crítica, ¿no? Siempre es un poco conservadora la crítica, y eso lo saben todos los artistas. Es por eso que en un determinado momento, después de insistir, y además también no solamente tiene que ver la obra en sí, sino la propuesta responsable que haces durante muchos años, donde practicas un estilo, hay una producción pareja, hay una responsabilidad grande también como intelectual, porque eso es lo que es una preocupación también que tener en cuenta cuando uno sale de la Escuela de Bellas Artes, que hay una exigencia, que el artista contemporáneo tiene que ser un intelectual, que tiene que tener una formación integral. Si alguien le habla de cine, del teatro, de la danza, uno tiene que saber decirlo, dar su opinión, manifestarse respecto a eso, ¿no? Entonces,
salir de Bellas Artes es ingresar a toda una serie de retos y te ponen a prueba, si realmente lo que has escogido es un sueño que lo has tenido siempre, ¿no? Confieso que he tenido un poco de suerte en ese sentido. Yo empecé a exponer cuando tenía 24 años, hice mi primera muestra individual. Después lo hice con mayor frecuencia. Yo creo de que el verdadero fin de una exposición es ir midiendo cómo va tu calidad, no solamente en lo que es la cantidad de la producción, sino la calidad y la claridad que vas teniendo en un estilo que estás abrazando, ¿no? Yo creo que la insistencia en lo que es la propuesta como un artista figurativo ha tenido los resultados esperados, porque no somos muchos los que creemos en el arte figurativo como un potente ente comunicador, y a partir de ahí es lo que uno insiste. Las galerías, no todas, no soy un pintor que ha trabajado con galerías, normalmente expuesto en centros culturales o museos, donde no he tenido el condicionamiento de los formatos ni de la temática, porque a mí me encanta trabajar también los grandes formatos, y normalmente en el Perú no son, por decirlo así, comerciales, y esperan una obra de mediano formato con una temática un poco más que esté ligado a la nueva arquitectura, por ejemplo, al minimalismo, por decirlo. Y yo creo que ahí es uno de los retos más grandes, no competir con ciertos momentos de desarrollo de un estilo arquitectónico o de otro tipo, sino más bien seguir creyendo de que lo que uno está haciendo tiene rasgos de autenticidad, ¿no? Yo creo que hay los momentos que uno vive, tanto lo que es, en mi caso, haber hecho muchas muestras en el Perú, haber tenido una crítica en un segundo momento de mi carrera bastante favorable, y el hecho también de haber recogido mis fuentes de motivación en el exterior. Yo paso algunas temporadas en México de hace más o menos 12 años, y eso me ha permitido acercarme un poco más a todo ese ímpetu para poder luchar con ese regionalismo que tenemos en esta zona de Sudamérica, que es muy complicada, ¿no? A veces nos quejamos que en algunos departamentos nuestros hay un cierto regionalismo, pero en realidad el Perú también, en relación a América Latina, es muy regionalista. En México, por ejemplo, conocen muy poco de Perú. Nos cuesta mucho posesionarnos, no solamente en un mercado, sino en todo ese ambiente cultural mexicano, ¿no? Lo han hecho los músicos, lo han hecho la gente de teatro un poco, pero en el campo pictórico lo ha intentado, y con mucha razón. Por ejemplo, Sabogal, cuando ha hecho sus viajes, se ha conocido a los principales pintores mexicanos. Pero en general yo creo que una mirada a tu obra viene a partir también de toda esa inquietud que tienes de las exposiciones, de las propuestas, de abarcar, de ir creciendo los continentes en tus propuestas, ¿no? El artista siempre se mueve por continentes, y yo creo que la suma de continentes va creando una expectativa en el espectador, en los jóvenes estudiantes, en los galeristas, en un público en general, ¿no? Sí, he tenido la suerte de viajar regularmente, pero para mí fue muy interesante y muy vital cuando visité el Museo del Louvre y la sala de gran formato, donde pude ver la obra de estos grandes artistas franceses románticos, desarrollando una serie de temáticas donde se mueven las emociones del ser humano, ¿no? Entonces eso fue un momento para mí crucial. Igualmente, cuando visité los museos, los museos mexicanos también,
es toda esa obra de carácter imperecedero, donde se grafica todas las contradicciones que vive una sociedad. Pero también fue muy vital cuando tuve la ocasión de visitar, por ejemplo, el Museo Tretiakov de Moscú, donde también esta obra de gran formato de estos pintores realistas me hizo ver de que no solamente tenemos un mundo muy digno de ser plasmado, sino también la necesidad que hay de seguir plasmando toda esa serie de situaciones que pasamos como sociedad en formación. Yo creo que lo primero que uno quisiera es que no haya un monólogo cuando el espectador está frente a la obra de uno. Ese es uno de los mayores retos. El arte es un potente ente comunicador y yo creo que ese es el camino que debemos tomar los artistas. Y el figurativo, yo insisto, es una manera de mantenernos siempre activos, siempre presentes en las situaciones por las que vamos nosotros continuamente atravesando. El espectador es una pieza fundamental. Yo creo que es el que va siendo el termómetro para nosotros ir viendo si estamos en el camino correcto, ¿no? Al menos esa es mi posición, porque yo creo que somos un producto social y por eso el arte es un elemento elocuente para transmitirlo. Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno es el estudio y el otro es la pasión. Ambos tienen que conjugarte cada vez que estás frente a un intento de hacer una obra de arte o de crear, ¿no? El estudio es fundamental, hay que ser siempre muy humildes, hay que desarrollar, y yo creo que todas las artes necesitan tener un oficio, desarrollar las técnicas, leer mucho, biografías noveladas, leer mucho los discursos que hay detrás de cada movimiento artístico, para ir formándose también intelectualmente, porque eso es fundamental. Porque además hay que transmitir a los artistas, ¿no? Hay que desarrollar todo ese sentido hay que motivar a los artistas jóvenes, ¿no? Hay que hacerles ver de que detrás del artista hay un ser pensante, hay un ser muy preocupados por la función del arte, pero que eso esté acompañado de todo un apasionamiento, ¿no? No hacerlo de una manera muy fría cuando uno está frente al tema. Si no, no puedes entrar a lo que se llama en el campo del figurativo, por ejemplo, a lo que es la estilización, el desdibujo, porque los artistas normalmente estamos en el plano romántico, siempre estamos moviendo nuestra alma, porque igual para que también nuestra obra también tenga ese carácter, ¿no? Si no, estaríamos siendo una copia de lo que vemos, y lo que nosotros queremos es que nuestra obra conmueva. Por eso que los artistas jóvenes, los estudiantes de arte, tienen que tener en cuenta mucho esto. Más que una profesión, el arte es una pasión, y para eso tenemos que armarnos de todos los elementos necesarios para poder salir victoriosos de este gran reto que es hacer una obra de arte.